Así es, don't stop believing, amigos, nunca dejemos de creer. Buenas noches, queridos amigos, saludos a toda la pandilla que se encuentra hoy en este space. Aquí están esta noche, saludos como siempre decimos, de la A hasta la Z. Bienvenidos a nuestra casa, un hogar donde Venezuela late. Le agradecemos mucho ser parte de esta energía positiva que hoy nos embarga porque estamos ya viviendo una transición definitiva y transformadora. En Venezuela Late hacemos un poderoso llamado a construir nuestro futuro y el futuro del país con ética y valores. Hoy de nuevo conversaremos de la Venezuela Tierra de Gracia, esa Venezuela 7 estrellas que emerge con acciones transformadoras que inspirarán al mundo, inspiraremos al mundo. Hoy vamos a explorar junto a nuestra invitada, la doctora Sari Levy, la Venezuela Tierra de Gracia. Buenas noches, Elizabeth, y buenas noches, Carlota, la desobediente. ¿Cómo están? Hello, Bueno, hello. aló, buenas noches a todos. Qué alegría, qué hermoso ver esta sala llena. Hoy traemos esperanza y ganas de construir. Así que bueno, ahí Débora, ¿tú quieres saludar antes de hacer la presentación de la doctora Sara Levy Carciente? ¿Quieres saludar a quienes están por ahí? Ahí está Rafa. ¿Cómo no? Está Rafa, está Melania, está Maya Blue, Cocolona, lo mejor, Mar, Caleb, Pablo, Oski, Mana María, José, mi hermoso José, Renegado, Ávila, David, Rosa. Hoy nos vamos esta noche, si nos vamos, se van, ¿por qué se van? Y a todos los que están aquí, Ana, Venezuela, Mochima, mira, una audiencia, unos amigos que siempre estamos en los espacios de lunes a domingo, llevando el mensaje de una Venezuela posible. Adelante. Bueno, bien, aquí tenemos entonces, ya está en la sala con nosotros la doctora Sara Levy Carciente. Yo voy a hacer una introducción como usualmente hacemos, después Carlotita también pues dirá lo suyo. Sari Levy Carciente, Caracas la vio nacer, amigos. Hija mayor de inmigrantes que dejaron Melilla, España, y la mayor de 3 hermanos. Creció en una casa donde mérito y trabajo eran norma diaria. Del Colegio Comunitario Judío al rigor del Moral y Luces, la Universidad Central de Venezuela la adoptó como patria intelectual. Economista, especialización en ciencias administrativas, mención informática, maestría en economía internacional y doctorado en estudios del desarrollo. No eran títulos, eran herramientas para entender el país y para proponer soluciones que funcionen. Primera zambullida laboral, se graduó en 1983, año del Viernes Negros, y entró como economista freelance. Un día gestionaba un crédito en Fonsine, al siguiente participaba en un proyecto de liofilización de piña para mejorar su conservación y exportación con el negocio de juguetes de don José, su padre, detrás, marcando disciplina e ingenio. Se convirtió en la primera decana mujer de FACES, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Su enfoque mira la economía por dentro, redes, riesgo sistemático, macrofinanzas y derecho de propiedad conectados con innovación, inversión y bienestar. Realizó trabajo académico en teoría de redes aplicadas a la banca y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Lo suyo es el dato. Su foco, la arquitectura institucional que hace que la vida cotidiana deje de ser un sobresalto. En aulas y foros entre Caracas, Miami y Boston, no sermonea, explica. Toma una gráfica y la vuelve historia. Toma una historia y la vuelve política pública. Detrás de la académica está la biografía íntima, la niña de acentos de ultramar, la estudiante de libros subrayados, la decana que abrió puertas sin convertirlas en bandera, la investigadora que pregunta antes de pontificar. Amigos, si recuperar a Venezuela es posible,
no como consigna, sino como proyecto, también es por voces como la suya, pacientes, rigurosas y orientadas a resultados. Sari leve creciente puede cruzar el mapa entero y al final elige siempre el mismo destino, Venezuela, tierra de gracia. Carlotica, te doy la palabra. Hola, hola a todos. Encantadísima de estar aquí de nuevo con ustedes. Mil gracias por acompañarnos, a los trasnochados por ahí europeos que los estoy viendo a estas horas de la noche, madrugada con un ojo abierto y otro cerrado, igualito están acá. Se los agradecemos un montón. Bueno, lo primero que yo quiero decir y pedirle permiso a la doctora Sari es para decirle Sari. Porque es que yo voy a empezar con eso de usted y a mí a mitad de camino se me va a olvidar. Entonces yo prefiero pedir permiso una vez y no pedir perdón más adelante porque yo me conozco. Entonces, con permiso de la doctora Sari, le voy a tutear de ahora en adelante. Entonces, aquí va mi primera pregunta, Sari. Hay una cosa tuya que admiro muchísimo, que son unas palabras que sé que son el norte en tu casa y el norte en tu vida. Y son palabras tuyas, que son la honorabilidad, la ética de trabajo, el respeto al mérito y la responsabilidad hacia la comunidad. Son unos valores preciosos. Y aquí va mi primera pregunta. ¿Son estos los caminos que te llevaron a la participación en este hermoso plan que se llama Venezuela Tierra de Gracia? Bueno, pero muy buenas noches. Debo iniciar diciendo que cuando escuchaba a Débora presentar al principio estaba emocionadísima porque me inspirabas en ese positivo andar que queremos para el país, de verdad. Y luego escuchando la presentación que ustedes han hecho de mí, no puedo sino primero agradecerles esa gentileza con la cual han leído mi trayectoria. Y por favor, no me llamen de otra manera que no sea simplemente Sari. Gracias, Sari. Porque yo sé que yo iba a De dejar... verdad que me tienen emocionada en estos minutos que han pasado. No, y nosotros felices de tenerte, orgullosísimas de que estés con nosotros, orgullosísimas de contar contigo para todo lo que viene, orgullosísima de tu participación en ese documento glorioso, hermoso, y orgullosísimas de estar juntas en este momento, en esta gesta, en esta historia que estamos escribiendo los venezolanos, que va a ser una cosa extraordinaria. De verdad, bienvenida. Gracias. Y mira, tú mencionaste unas palabras que son realmente luces que a todos deben siempre orientarnos, y más aún cuando se nos ofrece la oportunidad de apoyar en el relanzamiento de un hermoso país como el nuestro. Y son la honorabilidad, la ética, el trabajo, el esfuerzo, el mérito, porque esos son los caminos que nos van a permitir no solo rescatar, sino relanzar a un futuro glorioso a nuestro país. Ha sido mucho el aprendizaje de estos años en una caída que parecía sin fin, pero que ya no más. Ahora, no solo a recuperar, sino a multiplicar el crecimiento y las oportunidades para todos y cada uno de los venezolanos. Y eso es Venezuela, tierra de gracia. Gracias, Sari. Yo también te voy a decir, Sari. Y yo quiero retrotraernos a una imagen. Asamblea Nacional 2012. María Corina mira de frente al presidente Chávez y dice sin rodeos: expropiar es robar.
En Venezuela se usó la palabra expropiación como disfraz para confiscar sin ley ni justicia, pisando algo básico. El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce la propiedad privada como un derecho humano. Si la propiedad no se respeta, se rompe la cadena que produce trabajo, inversión y futuro. Usted ocupa, o tú ocupas, Ari, el cargo de Hernando de Soto Fellow en la Property Rights Alliance, una organización internacional dedicada a la defensa y promoción de los derechos de propiedad. Tú eres la principal responsable de elaborar y autorizar el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, que es un estudio anual que evalúa la solidez de los derechos de propiedad de más de 120 países. Este índice cubre aspectos como la protección legal, física e intelectual de la propiedad y su impacto en el desarrollo económico. ¿Cuál es la evaluación que tiene Venezuela y por qué es importante este índice? ¿Cómo se ataca este problema en un país donde el derecho a la propiedad se pudo borrar con una palabra: exprópiese? Mira, has tocado un elemento medular, un fundamento básico del funcionamiento de las sociedades y es la institucionalidad. ¿Y qué institución más importante que los derechos de propiedad, que como has señalado, ha sido destacado como derecho humano? No es un derecho económico, es un derecho humano, porque sin la propiedad se puede someter al individuo y la afectación a la propiedad es uno de los elementos que más dañó la economía venezolana, porque cuando tú, como señalaste, se expropia sin el debido proceso, que es una confiscación o una expoliación, lo que se genera es un incremento de la incertidumbre. Por lo tanto, la gente no quiere invertir, porque ¿quién va a invertir si le van a quitar el esfuerzo y los activos que debidamente ha trabajado? Y cuando tú no generas inversión, no tienes confianza, no se generan empleos y se abre el camino, por un lado, de la pobreza, pero también del clientelismo y de la sumisión de la persona. Y ahí es donde tenemos uno de los canales más lamentables en los cuales se sometió a la población venezolana hasta llegarle a, digamos, quitarle todos sus derechos, porque empezamos con el derecho a la propiedad, seguimos con el derecho a la expresión, los derechos políticos, los derechos desde todo punto de vista, y entonces la población quedó desnuda frente a un poder tiránico que atentó contra su bienestar y su dignidad, que es lo importante en este caso. No en balde, la población terminó huyendo y es por eso que tenemos 1/3 de la población que ha tenido que emigrar, tanto por falta de derechos económicos, políticos, de expresión, y ni se quiere hablar hoy en día con la persecución que tiene todo aquel que disiente frente a este régimen. En cuanto al índice, pues definitivamente es una herramienta muy importante y lamentablemente, como tú lo habrás podido revisar, Venezuela, cuando no está de último, está de penúltimo lugar en el indicador, lo cual nos habla de la fragilidad, de la pobreza institucional que en este sentido manifestamos. Y por lo tanto, este es uno de los elementos centrales a recuperar y destacar la importancia en esta nueva Venezuela Tierra de Gracia de la robustez de un sistema de propiedad, tanto los derechos de propiedad física como los derechos de propiedad intelectual, que se convierten en el motor de la sociedad del conocimiento, que es la esencia de la sociedad del siglo XXI.
Gracias, Sari. Elizabeth. Sí, no, me quedo pensando que obviamente si la propiedad no se respeta, se rompe toda una cadena que produce, Sari, trabajo, inversión y futuro, ¿no? Y pensando un poco en esa nueva Venezuela, en esa tierra de gracia y en el programa, por ejemplo, ustedes han pensado en, a ver, todo lo que tiene que ver con esas fábricas, las fincas, los comercios que en algún momento se expropiaron. ¿Hay se propone alguna reparación? O sea, devolver lo quitado, digo, no sé, ya en términos más coloquiales, cuando se pueda, o compensar de alguna manera, o hay un arbitraje independiente rápido, no sé, para cerrar disputas, porque, oye, ha sido mucha la gente que ha sufrido de esto. De hecho, tenemos un ejemplo y lo compartí precisamente yo hace un par de días, un par de semanas, de Franklin Brito, ¿no? Agricultor y biólogo venezolano que murió en el 2010, antes de que María Corina se parara ya en el 2012 frente a Chávez y dijera lo que dijo. Murió por una huelga prolongada de hambre en protesta por la arbitraria expropiación, pues, de sus tierras, ¿no? Entonces, ¿sabes? Me quedo pensando y yo digo, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Existe un plan para eso o sencillamente empezamos de cero? Sari. Mira, lo primero que hay que hacer es una auditoría de todo, porque yo siempre digo que en las tiranías la primera baja es la verdad, y para esconder la verdad desaparecen las estadísticas y la información. Y lo primero que tenemos que hacer, como digo, es una verdadera auditoría profunda de todos aquellos terrenos, edificaciones, fincas, fábricas, etcétera, que fueron, digamos, expropiados sin el debido proceso o simplemente confiscados. Hay algunos casos en los que quizás los dueños anteriores quieran recuperar sus bienes. Hay otros casos en los cuales quizás ya no lo quieran porque están en un deterioro tal y lo que querrán es una compensación por el daño causado. Y habrá otros casos donde habrá que establecer quizás un mecanismo de reparación, quizás no tan asociado al activo, pero también asociado a la situación actual de ese ciudadano. Y cada uno de estos elementos habrá que revisarlo caso por caso, porque no todos son iguales y uno no puede imponerle una solución igual a todos cuando esto era un activo que era un derecho de esa persona y que tiene todo el derecho de exigir la compensación en la forma adecuada pero naturalmente con las posibilidades que se nos presentan en este momento en el país. Yo estoy segura que en una nueva Venezuela esto podrá ser hecho de una forma legal, con el debido proceso y con el apoyo de la ciudadanía, porque estoy segura que en un proceso de crecimiento habrán muchos nuevos mecanismos que podrán servir de compensación al ciudadano que no lo podríamos estar pensando en este momento, pero que surgirán en la medida que el diálogo se establezca, un diálogo que respete a la persona y que no lo avasalle. Entonces, sí, efectivamente, lo primero que hay que hacer es una auditoría porque no se puede permitir la impunidad a una violación de un derecho humano, puesto que hemos dicho que el derecho de propiedad está consagrado como derecho humano. Sari, fíjate que ahorita que estás comentando eso, que además estás haciendo un punto que, bueno, yo personalmente no lo había contemplado, voy a pensar en esto mucho ahora, que es esta participación ciudadana que comentas, ¿no? Y cómo vienen circunstancias diferentes y participaciones diferentes y requerimientos diferentes y aportes diferentes, naturalmente, dado por esta civilidad, ¿no? Donde todas las cosas se hacen con transparencia y justo lo que comentas, ¿no? Eh, Bueno, esta novedad que tendremos, la novedad de la normalidad, la novedad de las cosas bien hechas, la novedad de las cosas como deben ser y la novedad de un Estado
que se debe a su pueblo y se debe a sus ciudadanos y por ende la información. Entonces, fíjate, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y por supuesto, nosotros no tenemos ninguna experticia en esta área, entonces más, bueno, más favorable que tenerte a ti imposible. Se ha hablado mucho últimamente de la recuperación de capitales. Fíjate, se está hablando de recuperación de bienes de estos personajes, se está hablando de congelamiento de cuentas a personas que han sido testaferros de estos personajes. Se ha hablado de una cantidad de cosas que tienen que ver con millones de dólares, de cantidades que aún ni siquiera sabemos, porque justamente por la falta de transparencia, poco a poco nos iremos enterando de sangre que le han hecho a nuestro pobre país, que ya dejará de ser pobre y será espectacular. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿cómo se reintegra al país? ¿Cómo se utiliza para la recuperación esos dineros y esos bienes que se van recuperando? Eso depende mucho de cómo es esa recuperación, porque no es lo mismo, imagínate que hay, digamos, el congelamiento de una cuenta y esa cuenta pues tiene activos financieros que de una u otra manera son bastante líquidos, pero podrían haber, digamos, recuperación en activos inmuebles. Entonces tendrías que tener un mecanismo de venta para convertirlos en liquidez para que puedan entrar al Tesoro Nacional. Y esa sería, digamos, en el fondo la vía. Tendrían que entrar al Tesoro Nacional para ser utilizados e invertidos debidamente en el país. Pero como estos son cosas que todavía no tenemos y que su procesamiento jurídico tampoco va a ser instantáneo, yo creo que de esto vamos a tener oportunidad para que poco a poco haya un mecanismo que los abogados nos establezcan para la recuperación de estos activos, fondos donde se puedan colocar y mecanismos para su inversión. Entonces, primero tiene que estar el activo a ser congelado hasta que llegue a las cuentas de la nación para su inversión. Que además eso tampoco es, como digo yo, un chasquido de dedos, pero definitivamente hay un sentido de justicia que es muy importante, que se estaría estableciendo también en la medida que estos activos vuelvan al Tesoro Nacional, porque eran activos de la nación que de una u otra manera fueron desviados para beneficio particular en vez de lo que tenían que haber estado en beneficio del país. Perfecto, entendido. De ahorita. Sí, la doctora Levy para todos es la coordinadora de programas de investigación seleccionados en el Adam Smith Center for Economic Freedom, una institución aquí en la Florida, afiliada a la Florida International University en Estados Unidos, dedicada a promover la libertad económica. Entre sus responsabilidades también se incluye el índice de burocracia. ¿Qué es eso, Sari? El índice de burocracia. Bueno, una de las cosas que hemos observado afecta profundamente la dinámica económica es el exceso burocrático. En ese proceso de crecimiento del Estado y la irrupción o el exceso de procesos intrusivos dentro de la economía, la burocracia ha crecido mucho más de lo que debería. No es que la burocracia sea mala en sí misma, tú necesitas una burocracia que estandarice los procesos de relación de las personas con el Estado. Pero el problema es que ha crecido en exceso e impide la dinámica económica. Tanto así que inclusive para superarlo se llega a crear una serie de mecanismos subterráneos e incluso se alimenta la corrupción.
Así, por ejemplo, tú ves que para abrir una empresa en nuestra región necesitas casi un año. O para mantenerla funcionando tienes un listado de procedimientos tan engorrosos, tan numerosos y que te exigen tanto tiempo que por eso es que muchas empresas al final deciden permanecer en la informalidad. Entonces, bueno, el índice lo que hace es medir en este momento en 21 países. Lamentablemente este año no pudo ser incorporado Venezuela, pero sí lo teníamos el año pasado y lamentablemente nuestro país no quedaba para nada bien posicionado, tanto en apertura como en funcionamiento. Pues mostraba que el tiempo demandado era sumamente importante. Y estos elementos, pues definitivamente, como les decía, no solo no ayudan a la dinámica económica, sino que generan corrupción. Entonces, si nosotros queremos, como vamos a ser un país productivo, entonces lo primero que tenemos que hacer es agilizar procesos, una revisión de los mismos, eliminar todos aquellos intrusivos y luego utilizar la tecnología, todo lo que son las plataformas de digitalización, pero plataformas robustas y actualizadas que permitan definitivamente que todos estos procesos se realicen de forma ágil y eficiente y, por supuesto, con absoluta transparencia. O sea, quedamos de últimos en ese índice de burocracia, yo me imagino. De penúltimo en el tema de apertura y uno de los últimos en funcionamiento en el año 24, porque como te dije, en el año 25 no pudo ser incluida Venezuela. Y lo que indica eso es que si yo soy un inversionista y quiero invertir en Venezuela, los trámites se hacen engorrosos, tan engorrosos que debo recurrir al chantaje o al pago de cosas, y ahí es donde empieza la corrupción, me imagino. Sí, porque al final lo que se hace, como muchas veces se hacen tan complicados, la gente contrata a un gestor. Y ese gestor, aunque es especialista realizando los trámites, en el fondo se va generando como una dinámica en la que él lleva un grupo de trámites a un grupo de personas que se lo agilizan a cambio de una compensación y así comienza toda, digamos, la maraña de la corrupción hasta que llega un momento que se convierte inclusive en la posibilidad, como tú dijiste, de chantaje. Si no me das esto, no te lo hago. Independientemente que me traigas todos los recaudos, etcétera, tu trámite quedará en la parte de abajo de la gaveta siempre. Fíjate, vamos a pasar de ese tema a los sueños como plan, ¿no? O sea, si la burocracia baja, la energía del país sube. Y ahí aparece la idea que ya hemos oído, una oportunidad de $1 billón, ¿no? Cuando Venezuela se conecta al mundo con reglas simples y abre su talento al turismo. Recientemente hubo un foro en el que participaste y estuvo, creo que María Corina también, que es ese, ¿no? Una oportunidad de $1 billón, el potencial global de una Venezuela democrática. ¿Sabes que hay un punto ahí que a mí no sé por qué me emociona tanto, sin estar yo directamente vinculada al tema del turismo, ¿no? Pero fíjate, Sari, si de algo ha servido la salida de 8 millones de venezolanos, es precisamente para aprender quiénes somos, ¿no? Y qué tenemos. O sea, afuera, ya yo tengo 30 años fuera, yo salí hace mucho, ¿no? Pero fíjate, confirmamos dos cosas. Primero, que el venezolano de bien es trabajador, el venezolano es servicial, divertido, simpático, profesional. O sea, eso lo tenemos clarito. Pero debimos salir para estar conscientes de que eso es una realidad, ¿no? Y lo segundo es que nuestro país es definitivamente un tesoro. O sea, playas de clase mundial, los Andes, Tepuyes, ciudades con cultura viva, pueblos hermosos, etcétera, etcétera. O sea, con esa identidad más clara y con una diáspora con nuevos hábitos y estándares, ¿verdad? El turismo definitivamente puede ser un gran motor de empleo, no sé hasta qué punto rápido. Sari, ¿qué proponen para los próximos meses
que ya es ya. A mí me gusta hablar así, en los próximos meses, como que si arrancamos mañana, ¿no? Para encender ese turismo y convertir todo eso en una bola inmensa de oportunidades para los venezolanos. Mira, tú has tocado un tema que a mí también siempre me ha apasionado, que es el tema del turismo. Pero antes de entrar en él, yo quisiera decirte que cuando uno revisa la cantidad de recursos que tiene Venezuela, y cuando me refiero a recursos, no me refiero únicamente a sus recursos humanos. Tú también mencionaste, perdón, no me refiero solo a los recursos naturales, me refiero también al recurso humano, porque el recurso humano ha mostrado ser capaz, trabajador y además abierto culturalmente. Y esas son unas condiciones hermosísimas para sacar adelante un país. Y si tú le pones a esos dos recursos una institucionalidad que funcione, unas reglas claras de juego, que sean reglas habilitantes y no que impidan la libertad ni la dinámica económica, tú tienes la posibilidad de desatar unas fuerzas productivas enormes. Y ahí entonces sí, cuando revisábamos el país para esa presentación que tú mencionas, que hablábamos de 1.7 billones de dólares, ahí hablábamos de una cantidad de sectores. Sí, es verdad, hablábamos de petróleo, de gas, de ferrosiderurgia, pero también hablábamos de educación, de salud, de turismo, de todo lo que tiene que ver con agricultura, con servicios profesionales, con servicios financieros. Y nada más con ese grupito de 12 actividades llegamos a los valores que tú mencionaste. 1.7 billones de dólares. Y eso en un lapso no mayor de 15 años, que fue el tiempo que nos dimos para destacarlo. Y en el tema de turismo realmente es una cosa que tú me dices, bueno, ¿qué tan rápido puede ser? La verdad es que depende. Quizás tú no tengas el turismo profesional el primer día, pero sí puedes tener el turismo de aventura o lo que hemos llamado todas estas familias que tienen, digamos que hoy en día están dispersas, que regresen al país y quieran volver a recorrer nuestra naturaleza hermosa, nuestras playas, nuestras montañas, nuestra selva. Es decir, nosotros tenemos también una cantidad de riquezas culturales que no hemos sabido nunca aprovechar, que las dábamos por sentado y las disfrutábamos todos, pero simple y llanamente nunca le sacamos provecho. Vivimos más que todo de la renta petrolera, pero todo lo demás lo dejamos prácticamente olvidado. Y el turismo, efectivamente, es mucho más que solo el empleo que genera, es la cantidad de puertas, de redes de relación que nos abre a nivel mundial. Y teniendo a venezolanos hoy en día en todas partes del mundo, ellos son nuestros naturales embajadores, no solamente de la naturaleza, sino de la capacidad productiva que tenemos en el país. Entonces, efectivamente, este es un sector que a mí me emociona muchísimo porque puede crecer en múltiples dimensiones. Como yo te decía, está el turismo de sol y playa, está el turismo de aventura, pero también está el turismo de investigación, el que explora la biodiversidad. Entonces, hay un enorme potencial. Hay una cantidad, por cierto, de hoteles que también ahorita habrá que volver a auditar, revisar su infraestructura y privatizar porque no están en las mejores condiciones, pero eso se puede capitalizar y se puede activar con no tanto tiempo de espera. Así es. Perfecto. Débora. Y Sari, una de las cosas maravillosas de estos espacios es cuando se abre la sala a las preguntas de todos los amigos que están aquí escuchándote atentamente, ¿no? Yo le voy a dar la primera palabra, la primera pregunta a Rafael y después a Ana. Adelante, Rafa. Hola, buenas noches a todos. Bueno, doctora Levi, es un honor para nosotros poder recibirla, para mí poder hablar con usted. Y quiero empezar con justamente lo que mencionaba
la doctora Elizabeth hace unos minutos sobre la presentación que se dio en la America Society sobre el plan del trillón de dólares a trillion million dollars que se hizo en este espacio donde se le habló a los inversionistas del mundo y se le mostró a Venezuela, la Venezuela que viene. Le confieso una cosa, cuando tuve la oportunidad de ver eso, me emocioné como nunca antes, incluso mucho más que en el pasado ante las elecciones, le digo sinceramente, porque fue ver Venezuela de verdad ya hecha, ya armada, en un plan de país que, en mi opinión, no ha existido nunca. Algo parecido a eso, pero lo más importante y lo más bonito y lo que más emociona a mí particularmente es que se fundamenta en la libertad. Y yo creo que eso es lo más maravilloso del mundo porque cuando lo fundamentas en algo tan hermoso como eso, sabes que va a ser perdurable y exitoso. Entonces yo le quiero preguntar en ese sentido, no, el mismo enfoque es eso, el ciudadano también como el centro de todo este asunto. Y por eso le quiero preguntar qué papel para usted tiene el ciudadano en este plan Venezuela Tierra de Gracia, en todas estas propuestas que se han hecho. Gracias, Rafael, por tu pregunta. Mira, el Plan Venezuela Tierra de Gracia tiene justamente tres pilares muy importantes. El primero es el libre desarrollo del individuo y justamente, como dijiste, se fundamenta en la libertad, en ese derecho inalienable que tiene todo ser humano y en el respeto a su dignidad. Y como dijiste, con eso como base fundamental, todo lo demás es posible. El segundo pilar de Venezuela Tierra de Gracia es un Estado al servicio del ciudadano, es apoyar al ciudadano, favorecerlo con oportunidades, promover que logre capacitarse, abrirle espacios y caminos. Y un tercer pilar es la economía de libre mercado, porque es la economía de libre mercado la que nos va a permitir producir, hacer lo que queremos y al consumidor elegir y decidir. Entonces se genera esa competencia, esa productividad en la empresa, esa competitividad que queremos lograr como país. Pero así como decimos esto, también hay dos principios que cruzan transversalmente todo el plan. El primero es el de, como dije, el de subsidiariedad, porque el gobierno debe favorecer la iniciativa privada para que el ciudadano pueda ejercer todos sus derechos de emprender, de producir, de crear, y el Estado le genere ese entorno favorable, pero también el de solidaridad. Es ese otro principio que es importante destacar, porque el gobierno también debe asistir a quienes no puedan satisfacer sus necesidades. Y es así, con esos principios y con estos pilares, que se monta el Plan Venezuela Tierra de Gracia y que, como bien sabemos, nos va a permitir ser el país que los venezolanos, todos los venezolanos, deseamos y merecemos, porque vivir con dignidad y con confianza y con esperanza en el futuro es nuestro derecho. Me encanta, me encanta, me encanta porque la dignidad es la base de todos los derechos humanos. Si no somos capaces, el Estado, de garantizar los derechos humanos del individuo, no tenemos dignidad. Así que, Ana, por favor, la segunda pregunta. Después reclamador, Pablo y Estrella. Ana. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfectamente. Hola, Sari. Soy Ana Beniamini. ¿Cómo estás? Yo no vengo a preguntarte nada. Yo tengo nexos muy cercanos con Elizabeth, con Débora y con Carlota y siempre asisto a estos programas. Y bueno, ¿qué más decir? Que te conozco desde hace muchas décadas atrás. Saludarte. No sé, quizás dos palabras que no sean tan rígidas y profesionales que todos te preguntan, sino sencillamente puedo dar fe que esta es una mujer muy aplicada, es un cerebrito, bueno, un cerebrote, un cerebrote. Fue una de las personas de mejor nivel académico en el colegio donde Qué estudiamos juntas linda eres, por Ana. muchos años.
Así como que tengo muchos años que no te veo, pero sabes que estamos en un chat común del colegio, que bueno, de alguna manera todos sabemos de todo y para mí es un orgullo que tú, entre tan pocos, y me refiero tan pocos entre los conocidos, pues se haya atrevido a esta gesta de tanto valor. Te felicito por tu trayectoria, por todos estos años de estudio, de capacitación, de mentoría y de lo que estás haciendo por nuestro país, que a muchos nos vio nacer, a otros nos acogieron, pero bueno, con el que tenemos esperanzas de algún día volver y poder seguir soñando. Querida, Te mando un beso, Shana Tova, besos a tu hijo y me encanta escucharte. gracias, querida. Bueno, amigos, Ana y yo estudiamos juntas el bachillerato, esas amistades que nunca se olvidan del colegio. Y igual para ti, querida Ana, Shana Tova, que significa año nuevo. Anita y yo somos judías y mañana comienza el año nuevo judío. Y este es un momento que así como nos empujamos y nos impulsamos para el país, para nosotras también es un nuevo año en el que pedimos por las cosas buenas y pedimos por Venezuela su libertad. Y luchamos todos los días por ellas, cada una desde nuestro rincón. Un beso fuerte, Ana. Tú Shana sabes, Tova, Shana Tova. sí, antes que le des la palabra a Estrella, creo que viene ahora. Yo siempre digo, Sari, que las amistades del colegio, lo decía el otro día, huelen a recreo y a tiza y a merienda Así es. y a esos secretos eternos, ¿verdad? Eso es una belleza, las amistades del colegio. Adelante, Débora, con la manito. La próxima palabra, reciclador, buenas noches y bienvenido. Hola, gracias, Débora. Saludos a todos, saludos a la sala, saludos, Sari. Me tomo el atrevimiento de unirme a tutearle. Eh, Claro. gracias, un placer hablar con usted. Yo quería preguntarle algo más íntimo en el sentido de que cómo fue ese acercamiento que tuvo nuestra líder María Corina o quién o de qué manera. No quiero ir tan como tan adentro, sino saber qué le hizo a usted confiar en este proyecto. O de repente María Corina le llamó, hola Sari, ¿cómo estás? ¿Será que, mira, yo voy a sacar a Maduro, ¿estás adentro o estás afuera? Algo así. Bueno, ¿Qué le hizo confiar en nuestra líder que le envíe ese mensaje a todos los que estamos acá escuchándole para que de repente en algún momento sienten duda o sienten desesperanza por el tiempo? ¿Qué mensaje o cuál es qué la llevó usted a creer en este proyecto? Gracias. bueno, pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo conocí a María Corina, no sé, yo creo, ya he perdido la cuenta, creo que hace 10, 15 años, no sé. Y en realidad no nos conocimos para trabajar el programa Tierra de Gracia, sino para discutir lo que vivía el país, para analizar cómo podíamos aportar. Y te estoy hablando que desde hace más de 15 años nos sentábamos en mesas redondas con un grupo de colegas donde discutíamos valores, principios, conceptos, que luego estos se convirtieron en qué hacer, qué políticas plantear, qué hacer en educación, qué hacer en salud, qué hacer en economía, cómo debe ser la democracia, cómo establecer un gobierno donde lo central y lo local tengan presencia, cómo escuchar a las regiones, cómo atender a los más necesitados, pero cómo activar una economía productiva. Y cada vez era un tema, cada vez era otra preocupación. Y poco a poco eso se fue convirtiendo en un cuerpo orgánico que fue teniendo principios, valores, dimensiones
Y se fue sumando gente y entonces empezaron las áreas y empezamos a tener el grupo que trabajaba petróleo y el grupo que trabajaba el área agrícola y el grupo que trabajaba el área industrial y el de turismo y el de energía. Y así puedo pasar aquí horas hablando, y aquí debo recordar a mi querida Catalina Ramos, que hoy en día es una presa política y que fue una pieza vital en todo este proceso de articulación, de hablar con diferentes grupos, de ordenar y sumar esfuerzos en esto que hoy llamamos Venezuela, Tierra de Gracia. Venezuela, Tierra de Gracia es el sueño de demasiada gente. No tienen idea la cantidad de gente con la que nos hemos reunido, que han puesto su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento, sus experiencias y que se plasman en este plan. Entonces, esto es un plan de los venezolanos para los venezolanos. Así que más o menos ese fue el camino, y en el camino pues no puedo negarte cada vez respeto, además del cariño y el aprecio personal que le tengo a María Corina, pues la respeto profundamente por la fortaleza, la firmeza y ese liderazgo digno y responsable que ha mantenido desde el primer momento que agarró un micrófono y supo decir la verdad. Gracias, Ari. Eso nos da como un mapa de que aquí no hay nada improvisado. Es una construcción de un programa que ha llevado años, como tú dices, que ahora es el momento de ejecutarlo. Y fíjate, Deborita, dijiste una palabra que me encanta. Por un lado, o sea, Tierra de Gracia, que es el sueño, eso me encantó, de mucha gente. Y tú que dijiste mapa, y el mapa de nuestro regreso. Adelante, pues. Así es. Pablo, tienes la palabra. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por darme la oportunidad. La profesora Sari Levy, gracias por he estado pendiente de esto. Rápidamente le digo, y para dar muestra, ¿no?, de lo que está pasando. Yo no voté por María Corina en el 2023. Voté por otra candidata, obviamente. Pero nos hemos encontrado y estamos ahora unidos acá, hombro a hombro. Me hice la tarea de leerme el plan, lo digerí, ¿no? Y ahora lo tengo que defender. No es que lo tengo que defender, lo defiendo, ¿no? Mi pregunta es más que todo un poco técnica, y es porque obviamente como estoy en estos debates, bueno, yo las admiro mucho que ustedes hacen este trabajo, no es mi arena, no estoy aquí, no es mi lugar en esta batalla. Bueno, ustedes lo saben, donde yo me la paso. Mi pregunta es enfocada más en los tiempos y en el tema que preocupa mucho. Bueno, usé la inteligencia artificial también porque no soy economista, soy ingeniero y soy cientista político. Es el tema de los tiempos y el tema del préstamo, que le hace ruido quizás a una parte de la gente, y es con la que debato, y bueno, muestran una preocupación un poco bien fundamentada y otro no tan fundamentada, ¿no?, cuando caen en ese odio, en esa polarización. Entonces mi pregunta es esa, el tema del préstamo y el tema quizás de los tiempos y los plazos a futuro en esta recuperación económica, que bueno, yo creo que las precondiciones de lo que he estado investigando últimamente están dadas ya yo creo que nos parecemos más a un país postcomunista de Europa del Este, y tanto creo que en varios aspectos, en lo político, en lo económico y en lo social, y bueno, más o menos he estado estudiando las experiencias de Chequia, de Estonia y de Polonia, pero bueno, esa era mi pregunta con respecto a eso, el tema de los préstamos, el tema del crecimiento. ¿Qué es lo que usted nos puede decir? Gracias. Bueno, imagino que cuando hablas de préstamo te refieres al problema de la deuda venezolana, ¿verdad? Y probablemente el que van a hacer, ¿no? Porque en este tema a corto plazo, exacto, lo que ustedes tienen planeado, y bueno, plazos, costos, gracias, lo que nos pueda decir, gracias. Claro que sí. Mira, todos sabemos ya que Venezuela tiene una importante deuda externa, más de 160.000 millones de dólares, pero
El punto de la deuda no es tanto su valor, sino su valor relativo. Es grande porque nuestra economía está por el suelo y no produce nada. Si produjéramos mucho y exportáramos mucho, pues ese monto sería chiquito. Pero lo primero que definitivamente nosotros tenemos que hacer desde un punto de vista macroeconómico es iniciar un diálogo con los multilaterales para iniciar un proceso firme y claro de reestructuración de la deuda pública, y tanto la deuda pública externa como interna. Eso tiene paralelamente en esas conversaciones con los multilaterales, nosotros no podemos dejar de lado una realidad venezolana que es justamente la crisis humanitaria por la que estamos atravesando. Por lo tanto, no podemos sentarnos únicamente a reordenar la deuda para financiar esto de una forma y reestructurar los pagos de mejor manera, sino que simultáneamente tenemos que pensar qué hacemos en el muy corto plazo para atender a una población que ha quedado en condición de pauperada y muy vulnerable. Y en ese sentido, se tiene previsto solicitar un apoyo financiero a los multilaterales justamente para atender a las poblaciones vulnerables, en lo que nosotros llamamos un programa de transferencia de emergencia, porque hay que proveer cierto alivio temporal a la pobreza. Entonces, eso pasa por una conversación muy seria, pero hay que superar, digamos, la nutrición, el estado de desnutrición que tienen importantes porcentajes de la población, pero además con énfasis muy particular en niños, madres embarazadas y adultos mayores, que son los dos extremos digamos, de la curva etaria y que siempre terminan en condiciones de alta vulnerabilidad. Entonces, teniendo claridad de que hay que atender esta emergencia de crisis humanitaria, pero que simultáneamente hay que ir a reestructurar la deuda externa de una forma que pueda ser pagada, o sea, una reestructuración sostenible, entonces ahí es donde entra el tema que tú me dirás de los tiempos, ¿no? ¿Cuándo se terminará de negociar la deuda? ¿Cuándo nos darán el primer aporte para atender la emergencia humanitaria? Y justamente parte del esfuerzo del equipo que va a trabajar este tema ha sido ordenar toda la información disponible, independientemente que es posible que nos vayamos encontrando con cosas que no hayan sido consideradas, puesto, como les decía al comienzo, la información es una de las cosas más precarias que tenemos en nuestro país y siempre la búsqueda de la misma es muy cuesta arriba. Pero definitivamente esto es un elemento, digamos, que hay que hacer el primer día, y hay un equipo que ha estado trabajando para que en el momento apropiado y cuando ya se puedan tener relaciones oficiales con los multilaterales, esto avance a la brevedad posible. Simultáneamente, también hay un plan que tiene que ver con el área de salud, que tiene que ver con vacunación de niños, con atención a la madre embarazada, con lo que es, digamos, también un reforzamiento de las deficiencias nutricionales. En fin, todos esos elementos también se van a hablar con otros organismos que atienden a la niñez, por ejemplo, y que ahí también, por ejemplo, para hacer un plan de vacunación, esas relaciones, o mejor dicho, esos programas se activan, por ejemplo, con más velocidad. Entonces, estos elementos están considerados. Ahora, los tiempos exactos no los tenemos, se está trabajando para que a partir del momento que podamos trabajar oficialmente, esto se acorte a la brevedad posible.
Y me encanta que todo lo que está hablando Sari se refiere a la atención urgente al artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que tenemos derecho a la salud, a la alimentación y a la vivienda. Así que me encanta escuchar que todos los artículos, el derecho a la propiedad, el derecho a la libre expresión, el derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda, todo forma parte de este plan Venezuela Tierra de Gracia. Y una de las personas que se ha ocupado en desgranar el plan a través de los medios e informarnos casi que todos los días acerca de un área del plan Tierra de Gracia es nuestra doctora Estrella. Estrella Infante, te cedo la palabra, te cedo el micrófono. Adelante, buenas noches. Yo siempre con mi problema de encontrar el botoncito del micrófono, muchacha. Pero bueno, perdón, yo soy un poquito desorganizada, señora Sari, o Sari, si prefiere que no le diga señor. Lo que pasa es que cuando una gente sabe tanto, yo, pues, ¿sabe? Hay que establecer un respeto. Bueno, yo le confieso que yo soy Pepito Preguntón, ¿no? Entonces, usted va hablando y a mí me van surgiendo preguntas, y usted va hablando y a mí me van surgiendo preguntas. Entonces, yo voy a tratar en todo lo posible de hacer ahorita una pregunta y después, si más adelante tenemos chance, pues chévere. Este, em, ¿Qué debemos hacer los venezolanos que estamos afuera para prepararnos para poder ayudar a ese principio, ¿no? Que para mí, ustedes lo presentan y lo hablan con esa voz calmada, porque probablemente llevan, como usted dice, tienen tantos años hablando del plan, que efectivamente para ustedes como que no, sí, esto es paso uno, paso dos, paso tres. Pero nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí, que vemos todo ese desastre, especialmente las personas que entienden, no necesariamente de economía, porque esa no es mi área, pero yo sí entiendo un poquito acerca de, de, del aspecto de organización, de la Contraloría, de qué se atiende primero y qué no, o sea, no sé, a mí me da ansiedad, tengo que reconocerlo. Entonces, ¿qué puede hacer el venezolano de afuera para ayudar a atender esas primeras necesidades o esas primeras cosas? ¿Cómo aportamos? Porque habemos mucho que de repente no podemos irnos el día cero, pero de repente nos podemos preparar para irnos un poco después. Entonces, ok, estamos afuera de Venezuela, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo apoyamos? Bueno, mira, tú lo has dicho claramente, no toda persona que es parte de nuestra diáspora el primer día va a agarrar un avión y va a volver. La ventaja es que va a saber que puede volver y va a poder hacerlo cuando quiera, como quiera y en un país en el que lo va a respetar. Y eso es un primer punto que ya nos abre una ventana de libertad. El segundo elemento tiene que ver, imagínate que tú no puedes volver durante un año y tú quieres apoyar. Pues bueno, desde tu área de trabajo tú puedes mantener relaciones de toda la vida del mundo. Cuando un país, por ejemplo, exporta, ¿a quién busca? Busca gente que conoce. Entonces, si tú tienes empresas en Venezuela que, por ejemplo, quieren exportar a donde tú estás viviendo ahora, pues te puedes convertir en el canal y de esa forma promover el desarrollo productivo en el país, en este caso a través de la exportación. O puedes ayudar a mostrar todo lo que va a poder ser Venezuela y atraer inversiones a nuestro país. O simple y llanamente vas a estar pendiente de tu familia y la vas a ayudar desde las posibilidades que tú tengas. Pero tú vas inclusive a ser fuente de información de cosas que funcionen en otros países que tú has aprendido y que tú quieras ver que funcionen mejor en Venezuela, o cosas que hacíamos en Venezuela y que ahora no se hacen adecuadamente. Es decir, la participación de cada ciudadano en la reconstrucción es desde cualquier ángulo, en el trabajo, en las ideas, en el conocimiento a terceros, de cualquier manera. Lo importante es que sepamos que tenemos un país que podemos rescatar, que tenemos realmente una posibilidad.
Y eso de verdad, yo creo que se van a dar solas las oportunidades. Tú vas a ver la cantidad de espacios de acción y participación que se te van a abrir, Estrella, cuando tú sientas que Venezuela es libre. Entonces, yo creo que al contrario, vas a tener que escoger en cuál quieres participar. Así será. Y quiero darle la palabra, ay, no me digas que se cayó. Caleb es un joven venezolano que siempre está en nuestros espacios. Te mandé otra vez el micrófono, Caleb, y él está en Venezuela y por supuesto la internet es inestable y a cada rato se nos cae. Déjame ver, o si no, ok, aló, aló. ¿Estás No, ahí? ya se fue otra vez. Ya se fue. Bueno, Sí, Elizabeth tenía una pregunta. sí, así es. Vale. Si no, bueno, después que entre Caleb tan bello. A ver, esto es una pregunta, Sari, bueno, digo yo que sencilla, ¿no? Pero te estaba oyendo hablar y después de que Estrella también pues planteó su pregunta y su angustia y Pepito preguntón y toda esta historia, uno tiene esa cabeza a millón. Chica, yo te voy a adoptar. Yo te voy a adoptar para que me respondas de verdad, cada pregunta que tengo. Pero fíjate, bueno, tú hablas de orden primero, ustedes hablan de orden, ¿no? Y fíjate, y el orden comienza por tus documentos. Después de todos estos años durísimos, ¿no? Fíjense, en el caso mío, cédulas vencidas, pasaportes vencidos, papeles extraviados, oficinas, bueno, y que no responden, ya sabemos en Venezuela, consulados que no responden. Muchos de nosotros hemos quedado fuera del sistema, ¿no? Si tú me hablas a mí de un banco en Venezuela, yo tengo 30 años aquí, no tengo una cuenta ya, yo no tengo un contrato, yo no tengo un registro de negocio, yo no tengo nada. Entonces, ¿cómo, a ver, ordenar para crecer? ¿Y cómo hacemos para que ese crecimiento nos incluya? Ustedes tienen un plan operativo con metas para actualizar por lo menos toda esa cuestión de la documentación en primera instancia, ¿no? Y después se me ocurre, a ver si nos puedes sugerir cuál sería esa primera carpetita, tú sabes, que deberíamos de llevar o que deberíamos de comenzar a organizar, mínima, ¿no? Con las cosas básicas. ¿Qué se necesita en esa carpetita? ¿El currículum? ¿Qué documento para poder presentar eso en el momento que comencemos a darle vida a esta nueva Venezuela? Bueno, te escuchaba hablar y me recordaba del artículo 56 de la Constitución Nacional. Toda persona tiene derecho a obtener sus documentos, los documentos que comprueben su identidad. Yo decía, otro artículo violado más. Definitivamente. Mira, esto es uno de los elementos centrales que tiene lo que nosotros hemos llamado el área de servicio exterior y relaciones internacionales como una de sus prioridades, porque definitivamente hay que trabajar para que a la brevedad posible todos los ciudadanos venezolanos, donde quiera que estén, puedan comprobar su identidad, tener sus documentos de identidad, sea cédula, pasaporte, un certificado de una partida de nacimiento, lo que sea. No te puedo decir cuál sería esa carpetita, pero la verdad lo acabo de apuntar porque me parece una excelente fórmula de tenerlo como una ayuda a memoria sencilla, pero estoy casi segura que lo que te van a pedir para empezar es una fotocopia del documento o el documento aunque esté vencido. Y ya por ahí empezamos a ordenar la identidad de los venezolanos que estén en el exterior. Por supuesto, habrá que hacer una auditoría también de todo lo que es el sistema de identificación nacional, porque sabemos que no se presenta en las mejores condiciones, pero definitivamente guarda esa cédula, ese pasaporte, no importa que esté vencido. Eso de seguro va a ser un elemento central para la renovación o para sacar los nuevos documentos de identidad. Perfecto, gracias. Caleb. O sea, espérate, ya le vamos a dar la palabra. ¿Quién soy? ¿Dónde vivo? Y por otro lado, Sari, ¿qué sé hacer, no? Para que puedan orientarnos. A ver, adelante. Caleb.
Bienvenido, por favor, haz tu pregunta. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. Finalmente, Caleb, Sí, bienvenido. buenas noches. Buenas noches, Débora, Elizabeth, Carlota, agradecido por este espacio y a la doctora Sara Levy por este enriquecedor encuentro. Estoy en Venezuela, soy contador público, cursando maestría en finanzas y docente universitario. Le quería preguntar, ¿cuál usted considera los retos para esta nueva Venezuela que surge en cuanto a la educación, la formación, pues la reformación, la reeducación? Porque sin duda se vienen cambios radicales, cosas que se han obviado, nuevos conocimientos, nuevos términos, y sin duda su preparación muestra una altura, y también los que todos han trabajado en este nuevo plan que es prometedor para Venezuela y elevar, ¿no?, ese nivel. Y bueno, ¿cuál usted considera esos retos y el papel de los jóvenes? Porque creo que tenemos que tener conciencia en cuál será esta nueva etapa que vamos a protagonizar también. Y bueno, Chana Toba también, estudio las raíces hebreas y sé que esta nueva temporada que comienza va a ser prometedora para nuestro país. Un saludo. Gracias, Caleb. Fíjate, tú has hablado de retos. Yo creo que en todas las áreas tenemos retos particulares. Tenemos retos en salud, tenemos retos en educación, tenemos retos en reconstruir o construir, mejor dicho, porque más que reconstruir es construir una institucionalidad nueva que funcione y que se adapte a los tiempos. Y en el tema de la educación, que lo mencionaste particularmente, la idea es convertir al sector educativo en un espacio no solamente que nos forme dando conocimiento, sino que nos haga ciudadanos, ciudadanos libres y autónomos, que cada uno de nosotros tenga las herramientas para lograr nuestras metas. Entonces, es una transformación que parte de la base, y por eso siempre digo que una de las cosas hermosas que tiene el Plan Venezuela Tierra de Gracia es que pone al individuo como eje. Y en la educación, el eje es el estudiante, es el maestro, son las personas que participan en él. Obviamente tenemos una carencia, unas falencias graves que se han ido acumulando, y últimamente en lo que es la educación primaria o la básica en términos generales, realmente es muy lamentable, no solo por la ausencia de los niños en la escuela, los maestros han desertado por la falta de compensación económica, la infraestructura está por el piso, pero además los pocos niños que atienden tienen una muy baja calidad, sobre todo, estoy hablando de la educación pública, y no solamente baja calidad, sino además sumamente incompleta. Ese mal llamado horario mosaico es realmente un desastre, no les ha permitido a los chicos aprender nada, y las materias que ni han tomado le ponen el promedio de las otras y luego pasan de grado y lamentablemente van arrastrando faltas de conocimiento. Por eso es que en el tema educativo hemos hablado del plan Todos los Niños en la Escuela, porque tú no puedes avanzar un país sin una formación firme y adecuada, empezando desde la edad escolar, desde el niño de 5 añitos que entra al primer grado. No podemos permitir que haya un niño que no vaya al colegio, y porque eso simplemente lo deja sin oportunidades, no le va a permitir que logre un aprendizaje adecuado. Obviamente, sobre todo en los sectores menos favorecidos económicamente, hay que articularlo con las políticas de alimentación para que el niño pueda recibir al menos el desayuno en la escuela, lo que le permita
también no solamente su mejora nutricional, sino rendir en el colegio. Y por supuesto hay que convocar a los educadores y hay que ayudar en su formación, mejor dicho, en su actualización, además de apoyar la educación con las nuevas tecnologías. Entonces, hay una, y por supuesto, una cosa que me estoy acordando ahorita, poner fin absoluto y total a lo que es la politización de la escuela o el adoctrinamiento. Es decir, nosotros lo que queremos es una educación libre y plural, y donde la familia tenga un rol medular en las decisiones educativas y no que se impongan parámetros ideológicos para manipular luego a los niños. Entonces, en la educación el reto es enorme, definitivamente, pero también pensémoslo como una enorme oportunidad, porque tenemos la posibilidad de innovar y ofrecer los grandes adelantos a esta nueva población a la que tenemos que atender. Eso va a ser emocionante, ¿verdad? Adelante, Carlota, Carlota. Tranqui, es que esto es increíble. A ver, no es solamente por toda la cantidad de información que hay acá adentro, por la capacidad de la gente que está realmente involucrada en esto. O sea, tuvimos a Pedro Ruchurto hace unas semanas atrás también, que naturalmente es parte de la conceptualización del Plan de Venezuela Tierra de Gracia. Y hemos tenido contacto con personas que forman parte de esta planificación, de esta idea, yo lo voy a llamar la optimización de la venezolanidad, porque realmente está diseñada para nuestro país. Esto no es un plan genérico de un montón de ideas locas de alguien, ¿no? Sino realmente es una cosa hecha a la medida y es tan esperanzador. O sea, es imposible que uno realmente no se involucre con esto emocionalmente y que no sienta que estamos ante la puerta de una cosa extraordinaria, porque no es solamente la recreación de un país, la refundación, no es solamente el repensarnos cómo va a ser. Es que yo siento que nosotros vamos a ser partícipes de una cosa que no existe, que nunca habíamos visto. O sea, esto es una Venezuela, pero bueno, la mega Venezuela, la que nunca habíamos visto, la que aprovecha las oportunidades de una manera como no lo habíamos vivido antes. Y había una cosa que a mí que yo la tenía anotadita acá para comentártela, Sari, que era si nosotros tenemos la posibilidad, el plan, la idea de integrar un poco la educación financiera dentro de la educación, o sea, del pensum de la educación regular. Quiero decir, cómo una persona comienza a pensar digamos, en un plan de retiro a partir de los 20, 25 años, cuando una persona empieza a ganar, cómo pensamos en el ahorro, cómo hacemos inversiones, cómo manejamos la economía del hogar, porque las amas de casa en Venezuela son unas genias todas, o sea, sin duda, porque con esa carencia y con esa irregularidad con la que se vive, poder alimentar a una familia, poder pagar la luz, esos son milagros financieros desde todo punto de vista. Entonces, existe eso, o sea, estamos pensando en cómo aprendemos incluso lo que nuestra generación no tuvo, ¿no? Bueno, pues fíjate, yo recuerdo que esa iniciativa en algún momento quienes estaban en el área de educación lo mencionaron y en particular yo comenté que en una ocasión tuve la oportunidad de ir a Sudáfrica y en bachillerato una de las materias obligatorias es justamente una educación financiera que te permita conocer cómo llevar un presupuesto, cómo llevar tus ingresos y tus gastos. En aquella época, hace muchos años, se hablaba de una chequera, ahora no pagamos tanto con cheque, pero en el fondo es saber administrarte
saber lo que es un interés, cómo se paga, cómo se maneja el día a día. Y a mí me parece que eso es un elemento muy importante que deberíamos todos tener cierto conocimiento desde el bachillerato y no esperar a que llegues a la universidad o te tengas que enfrentar sin ese conocimiento en el día a día cuando abres un negocio, por ejemplo. Pero además también se pueden establecer áreas de exploración que antes las teníamos y yo no sé si eso sigue en el colegio, donde inclusive se podía tener como una especie de mención donde tú te ibas formando un poquito en ciertas áreas, porque no todo el mundo quiere ir a la universidad. Tú puedes ir directo al mercado laboral, pero tú quieres tener un conocimiento básico porque tú quieres tener un pequeño emprendimiento o quieres ir a un colegio técnico, en fin, son muchas las salidas que se le presenta a un estudiante de educación básica y debería tener las herramientas más claras para escoger cómo y hacia dónde quiere ir. Y aquí estamos hablando de que le estamos dando oportunidades al estudiante para escoger porque va a tener la oportunidad de escoger. Y va a tener la oportunidad de escoger porque la idea del plan es abrir la economía en todas sus dimensiones. Y cuando hablamos todas sus dimensiones, me refiero que así como se fomenta un ordenamiento, como hemos hablado, hay que tener cierto orden macroeconómico para que, digamos, las cosas funcionen adecuadamente, se van a establecer mecanismos para que todas las actividades productivas puedan desarrollarse debidamente y no que se coarten unas por otras. Entonces, es mucho el espacio que se abre, es como un lienzo en blanco en el que cada uno de nosotros va a poder pintar su camino, su color y hasta donde quiera llegar en ese lienzo. Sí, una belleza, de verdad que una belleza. Y bueno, y Débora, tú lo sabes, y Carlotita también, Sari, que nosotros toda esta parte educativa nos entusiasma un poco por lo que te dije cuando conversamos telefónicamente. Nosotros tenemos esta Fundación de Derechos Humanos y antes cuando hablabas de la parte de los niños, ay, el corazón se me pone a millón, porque fíjate, quiero, o sea, proponerte y además ofrecerte llevar los derechos humanos a los colegios para que los niños los conozcan desde pequeñitos. O sea, sí, que la escuela es el primer ensayo de ciudadanía, ¿sabes? Un lugar donde se escucha, donde la gente se cuida, donde los niños, donde nadie se queda atrás. Y tú lo sabes perfectamente, cuando un niño sabe que tiene derechos y aprende a respetar a los demás, cambia el clima entero. O sea, hay confianza. Bueno, en definitiva, educar en derechos humanos, como decimos nosotros, no es un curso, o sea, eso es una cultura que se vive todos los días y nos encantaría de verdad llevar los derechos humanos a cada uno de esos colegios y ponerle esa declaración a los niños en sus manos desde chiquititos, desde que empiezan a leer y a escribir. Débora. Así va a ser. Es que los derechos se ejercen y desde niños debemos empezar a ejercerlo. Es un comportamiento cívico, ciudadano. Por eso te decía que la educación no es únicamente conocimiento científico o de literatura, es educación cívica. Y esa educación ciudadana verdaderamente se aprende en la práctica. Así es. Estrella, ¿quieres repreguntar? José tiene la manita primero, pero José, si quieres hacer la pregunta, por favor, y después Estrella la repregunta. No, señora Débora, yo soy un sabía. caballero, primero la doctora. Yo sabía que me ibas a decir eso, pero te pregunté de todas maneras, Estrella. Voy a ser bastante concisa para no agarrar mucho tiempo. Mi pregunta es acerca de si tiene conocimiento acerca de la que pasó en el Congreso la ley PANA, que es básicamente que todos estos activos que de alguna forma entraron a los Estados Unidos, o sea, con dinero robado de Venezuela y que han sido congelados y que entonces pueden estar allí como guardados para que cuando Venezuela tenga nuestra libertad, entonces puedan ser usados para la reconstrucción de Venezuela. Sí, eso fue hace un par de días, eso Sí. fue
creo que fue el miércoles, una cosa así de esta semana. Ujú. Y ¿han pensado ustedes enviarle misivas o de repente conversar con otros países que es de conocimiento público, que estas personas han invertido dinero en esos países, a ver si de esa forma pudiéramos recuperar algunos de esos activos y que eso pueda ayudar a mitigar un poco toda esa emergencia, especialmente la humanitaria, que es la primera que usted pues ha compartido que debe atacarse? Mira, el área internacional está al frente de eso y efectivamente, justamente eso es parte de las actividades que ellos realizan con sus contrapartes en los diferentes países. Así que eso es parte de lo que se está haciendo y hay muchas iniciativas al respecto. Esperemos poco a poco que se vayan concretando. José, tienes la palabra. Gracias, señora Débora, Elizabeth, la desobediente. Buenas noches, doctora Levy. La verdad es que yo estoy aquí escuchándola y estoy impresionado con usted. ¿Qué capacidad tiene usted? ¿Qué inteligente es usted, señora? De verdad que estoy maravillado de escucharla. Creo que todos los venezolanos que estamos aquí escuchando a una persona como usted nos da, no sé cómo describirle la esperanza que sentimos de saber que estamos en manos de gente tan inteligente, tan preparada como usted, que verdaderamente estamos orgullosos de que usted sea parte de ese equipo tan maravilloso que está acompañando a nuestra gran líder, María Corina Machado, que supo escoger un gran equipo y a personas como usted. Fíjese bien, también manejo un espacio junto con mi querida Maya Blue, que es nicaragüense, pero la hemos adoptado como venezolana porque se ha montado esta gesta libertaria también junto con nosotros y bueno, la admiramos mucho y le tenemos mucho cariño y mucho amor. Y siempre he dicho en mis espacios de que María Corina lo que nos está brindando y ustedes, pues ese gran equipo, nos ha brindado a nosotros la oportunidad de que cada uno de nosotros es responsable de, de aportar ese granito de arroz para la construcción, porque ya no lo vamos a llamar reconstrucción, sino construcción, como usted lo ha dicho, de esa nueva Venezuela, esa tierra de gracia que todos los venezolanos añoramos, ¿no? Sobre todo los que estamos fuera del país. Y siempre he dicho en los espacios que nosotros tenemos que convertirnos como ciudadanos de ese país que queremos hacer, porque sé que los países no se hacen solos, sino que lo hacemos sus ciudadanos. Y he dicho que nos tenemos que convertir en una organización, en un movimiento ciudadano, donde nos convirtamos todos, cada uno, por ese amor a la patria, en contralores de la gestión pública para con ellos aportar a ese equipo tan maravilloso de la cual usted hace parte, a esa gestión pública, que toda esa gestión pública, todos esos dineros que maneja el Estado, nosotros también ayudemos a que se canalicen, a que lo fiscalicemos, a que seamos contralores, para que verdaderamente tengamos el país que queremos, de leyes, de justicia, de que verdaderamente beneficios para todos por igual, ¿verdad? Y creo que, no sé si usted me puede dar esa respuesta, de que ese movimiento ciudadano pueda tener cabida dentro de este nuevo proyecto Venezuela, Tierra de Gracia, en el cual nos sentiríamos todos útiles para aportar ese granito de arroz como contralores de esa gestión. ¿Por qué lo digo? Porque creo que nosotros los venezolanos en este momento hemos estado tan decepcionados de los partidos políticos que nos han traicionado mucho y gracias a Dios el tiempo de Dios ha sido perfecto para desenmascararlo
porque todos creímos en ellos, inclusive muchos votamos por ellos, y no sabíamos que estaban en conchupancia con los terroristas, y me perdona que los llame así, pero es así como son. Eso está declarado no por mí, sino por los Estados Unidos y todos los países que se han unido a esta declaración. Nos han traicionado y no creemos ya en partidos políticos. Creemos que esta gesta libertaria se convertirá en eso, en una gestión ciudadana, donde todos los ciudadanos participemos en esa gestión. Eso es lo que quería decirle. Muchas gracias por escucharme y gracias por la oportunidad a nuestros ángeles de Charlie, Débora, Elizabeth y la desobediente. Buenas noches, doctora. Bueno, ante todo, gracias por la gentileza de sus palabras al comienzo. Y créame que yo coincido totalmente en lo que usted planteaba, en que los ciudadanos siempre, no ahora, no en este momento, siempre tenemos que ser parte de la dinámica política. Al contrario, haber dejado el espacio público fue parte del deterioro que permitió que la tragedia se instalara en el país. Y cuando somos contralores de la cosa pública, tenemos que mirar los dos elementos medulares, porque la cosa pública debe ser eficiente, pero debe ser transparente. Y así que la Contraloría es el espacio natural del ciudadano, es al ciudadano a quien tiene que responder la administración pública. Ella no es en sí misma, ella no es un objetivo en sí misma, ella es en función de atender al ciudadano. Por eso es quien se ubica en la administración pública debe no verse como un empleado público, sino como un servidor público. Y lo que hay que evitar es que justamente el clientelismo, la opacidad, la discrecionalidad, que ha sido la marca en este tiempo, se pueda, digamos, colar por las rendijas. Al contrario, tenemos desde todo punto de vista y en todo momento que ser contralores activos siempre los ciudadanos. Y eso, digamos, no importa en el momento que estemos hablando. Sari, sí, no sé cuánto tiempo más tienes. Sabes que este espacio va hasta las 10 de la noche, pero sabemos que también tienes muchos compromisos, ¿no? Entonces, quería no sé si alguien, Carlotica o alguien tiene una pregunta final para hacérsela a la doctora Sari Levy y darle el wrap up, o sea, cerrar el espacio. Bueno, yo no tengo una pregunta, yo quiero despedirme y le quiero agradecer porque sé que estamos haciendo Contraloría del Tiempo, justo. Entonces, nada, quería, Sari, decirte primero que ha sido un placer el acercamiento a tu trabajo, a tu persona, a tu trayectoria, a tus valores, a todo esto, decirte como venezolana que me siento extremadamente representada por lo que eres, por lo que quieres hacer, bueno, por el acercamiento a María Corina, porque creo que todos los que estamos aquí la respetamos mucho, algunos de nosotros la queremos mucho también, y realmente, nada, eso, quiero darte las gracias, quiero también expresar que para todos nosotros, los de la generación X y un poquito hacia atrás, estamos encantados de participar, de ser entes activos, vivos de todo este proceso y de poder llevar de alguna manera nuestro conocimiento y nuestra experiencia en pro de un país que, como tú misma lo dices, de verdad todos nos merecemos. Y de verdad, 1.000.000 de gracias. Sari, yo aprovecho ahora y después te voy a dejar para unas palabras finales para que tú misma cierres, ¿no?
Ahorita me acordaba de algo que decía papá, ¿no? Sobre la política, que la política empieza donde un ciudadano se informa, participa y cuida lo común, ¿no? Y es ahí donde nace la democracia, esa democracia que sostiene. Pero fíjate, quería de verdad que darte las gracias por tu tiempo. Yo esta noche voy a dormir feliz. Gracias por tu tiempo, por tu ejemplo, por ese rigor que nos orienta además y por tu inmensa vocación de servicio. O sea, qué alegría y qué esperanza saberte parte de ese equipo magistral junto a María Corina Machado y al presidente Edmundo González. O sea, empeñados en una Venezuela abierta, estable y próspera. Cuenta de verdad, de corazón, con nosotros para lo que viene, que le vamos a poner las manos, la mente y el corazón para ver a nuestro país ponerse de pie y sonreír otra vez. Shana Tova, que tengas un año bueno, dulce y con salud y mucha paz. Y bueno, por mi parte, Sari, también, por supuesto, agradecerte. Y he visto el proceso que hemos recorrido desde el 28J hasta este momento. Todos han sido etapas recorridas, etapas quemadas, etapas anunciadas, etapas dichas por nuestra líder y el presidente González Urrutia, María Corina Machado, y nos dice que estamos en la etapa de la transición. Estamos en la transición porque Venezuela es libre, va a ser libre, y tenemos que prepararnos los ciudadanos para asumir ese reto del cual tú nos has descrito muchas cosas en este espacio hoy. Entonces quería dejarte el último mensaje para todas estas personas que gracias por acudir esta noche a esta cita con Sari Levy, y quería dejarte la última palabra para que nos des un mensaje de aliento, de emoción, porque tenemos que estar emocionados por esta etapa que vamos a vivir. Y bueno, te dejo la última palabra para que la audiencia pues se vaya a dormir tranquilita. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a ustedes por la gentileza de permitirme este micrófono. No son muchos los espacios que te permiten hablar con tanta libertad. Sabemos la situación que tenemos en el país, donde la mordaza es lo primero que le viene a uno a la mente cuando tiene que expresarse abiertamente. Así que tener espacios de libertad para interactuar son valiosísimos. Además, quiero agradecerles la gentileza que han tenido frente a mí. Específicamente frente a lo que hemos venido a hablar. El Plan Venezuela Tierra de Gracia es un plan concebido, como ustedes lo han visto y lo han podido leer. Invito a todos a que entren a la página web y se acerquen al mismo. Es un plan concebido, como dije, no solo para rescatar a Venezuela, sino para relanzarla a dimensiones y espacios que incluso estadios que nunca habíamos tenido en el pasado. Queremos un país de ciudadanos libres, en un entorno democrático, donde puedan gozar de sus derechos y seamos responsables de nuestros actos. Queremos una economía libre, donde cada ciudadano pueda escoger lo que quiere y no que se le imponga lo que debe. Queremos una educación de libertad para formarnos para lograr y conquistar nuestros deseos, nuestras metas, nuestros anhelos. Queremos una salud que nos atienda cuando lo necesitamos. Queremos una infraestructura que funcione y vamos a tener un aparato productivo que va a ser abierto y nos va a permitir las posibilidades, sea que queramos emprender, sea que queramos buscar un trabajo. Y lo vamos a construir entre todos. Y eso es importante que lo tengamos presente. Esto no es alguien que va a hacer el plan. Somos todos que somos parte del plan. Esto es un plan de todos para todos. Y es un plan que vamos a ver desde el primer momento las primeras luces de resultado. Nada más que con la posibilidad de hablar y ser libre. Y vamos a transitar el camino de superar los obstáculos, de lograr el crecimiento, de acabar con la pobreza y de lograr lo que todos queremos, un país que todos nos merecemos. Eso es Venezuela, tierra de gracia. Y yo los invito a este sueño que va a ser realidad. Va a pasar, va a pasar.
Como siempre, amigos, gracias por estar aquí en nuestro Venezuela Late. Como dije la vez pasada, vamos, ya está pasando, Dios está en control y lo vamos a lograr. Buenas noches y hasta la próxima oportunidad, porque en el próximo programa, el próximo domingo, vamos a tener al doctor Calderón Berti, otro hacedor del programa Tierra de Gracias. Hasta entonces. Chao, chao.